Muy buenos días a todos los asistentes, a nuestros expositores. Especialmente damos las gracias a Sonda y Autodesk por hacer la organización de este evento, y también a ICICOR por ser parte del comité expositor. Entonces, sin más, les presento a los expositores. Se tratan de Néstor Jaimes de Autodesk. Él es un ingeniero civil con estudios en posgrado en Economía y Derecho Urbano. Tiene experiencia en gerencia de iniciativas de transformación tecnológica empresarial y la estructura de modelos de negocio de la cadena de valor de la construcción. Y actualmente se desempeña como Senior Technical Specialist de Autodesk. Además, tenemos a Juan Carlos Arguedas, que es socio director de la empresa de ICICOR Costa Rica. Él es arquitecto de la Universidad de Costa Rica, máster en BIM Manager Internacional por el Seguridad Global Institute, y además tiene un certificado CM-BIM por la Asociación de Contratistas de Estados Unidos. Es socio fundador de la empresa ICICOR Costa Rica y tiene 21 años de experiencia en el diseño y supervisión de proyectos comerciales. Además, comentarles que el BIM Forum Costa Rica es una iniciativa de la Cámara Costarricense de la Construcción que convoca a los principales profesionales relacionados a BIM en nuestro país. Y esta iniciativa busca canalizar las inquietudes técnicas, el conocimiento y la información relacionados a BIM para constituirse como una iniciativa para la implementación de BIM en el sector, una implementación estandarizada y con buenas prácticas. Sin más, damos inicio a la presentación. Lo dejamos con Néstor. Néstor, creo que tenés ya el acceso a compartir la pantalla. Claro que sí. Y muy buenos días a todos y muchas gracias por esa introducción. A mi par ponente hoy, Juan Carlos, muy buenos días, y a todos los participantes. Es un placer para mí estar acá hoy hablando pues de este tema de transformación digital, puntualmente enfocado en la charla de hoy a las soluciones de trabajo colaborativo. Pues que bueno, vienen siendo una realidad y una necesidad creciente de cara a esta nueva normalidad, donde debemos garantizar un trabajo efectivo y en términos simples debemos buscar que la eficiencia que tenemos o que teníamos antes en un trabajo físico, teniendo tal vez a los compañeros, al equipo al lado, podamos garantizarlo a través a través de medios digitales, a través de Internet, pero pues buscando el mismo objetivo, y es realmente un flujo de colaboración, un flujo de trabajo entre todas las partes que intervienen en un proyecto. Y son unos flujos de colaboración que le aportan mucho realmente al BIM. Pues digamos que, y para empezar a hablar del tema, podemos pensar que Building Information Modeling como metodología pues busca de manera general eliminar asimetrías de información para promover la transparencia. Cuando profundizamos sobre las asimetrías y los tipos de asimetrías que podemos encontrar, vemos que pueden, en términos generales, ser de dos tipos. Unas asimetrías de cantidad de información, que es pues, lo que sucede cuando, por ejemplo, un contratista tiene unos planos en una versión y otro contratista los tiene en otros, y de alguna forma hay incongruencias o diferente cantidad de información entre las partes, y eso podemos verlo como una asimetría de cantidad de información. Y una segunda tipo de simetría que también buscamos mitigar o reducir con el uso de BIM es la simetría de calidad de la información, que es pues básicamente que pueda tener unos diseños que cuando yo llegue a la obra realmente la realidad del proyecto, la realidad de campo, pues sea congruente con lo que tengo plasmado en mis diseños. Así las cosas, lo que buscamos a través del uso de BIM es reducir estas asimetrías de información, garantizar que estos modelos digitales, estos gemelos virtuales de proyecto, representen fielmente la realidad de campo, y con esto apuntamos a mitigar estas asimetrías de calidad de información
Y un segundo elemento tiene que ver con estas asimetrías de cantidad, y acá es donde buscamos mitigarlas a través de una propuesta de ambiente común de datos. Un ambiente común de datos que básicamente establece una única fuente de verdad donde todos los involucrados en el proyecto consultan la información, donde todos los involucrados en el proyecto pueden ver el historial de las versiones, donde todos los involucrados en el proyecto pueden ver los cambios o pueden interactuar con otras personas para sugerir comentarios de la misma forma en que lo harían con un compañero de oficina. Esta es la idea detrás del ambiente común de datos, que es el concepto clave acá. Y puntualmente, con esos ambientes comunes de datos, buscamos impactar estas asimetrías de cantidad de información y poner a todos en la misma página con una única fuente de verdad. Antes de profundizar sobre el concepto de ambiente común de datos, es importante acá hacer una claridad en términos de software. Básicamente estamos hablando de dos categorías o dos grandes grupos de software. El primero, que está relacionado con la creación de contenidos. Ese es el software que probablemente usen, que está contenido en la colección de arquitectura, ingeniería y construcción. En este tipo de software que se instalan en computadores, ustedes crean vigas, crean columnas, crean todos los elementos del gemelo virtual y como base de datos extraen información. Todas estas son soluciones de creación de contenidos o de autoría de modelos. Puntualmente hoy vamos a hablar de un segundo grupo de soluciones que no sirven para crear elementos, no sirven para crear un edificio ni para crear un plano, pero que están muy enfocados en comunicar de manera efectiva esta información que se creó con el software de ASE, probablemente con un Revit o con otros tipos de software, y comunicarlo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Trabajar a lo largo del proceso de diseño, por ejemplo, y compartir contenidos entre miembros del mismo equipo, trabajando de manera concurrente, por ejemplo, a través de WordSets en un modelo, pero conectados desde casa. A ese tipo de aplicaciones hablamos cuando pensamos en el diseño. Si pensamos en preconstrucción, este ambiente común de datos permite tomar toda esta información que creamos en modelos, por ejemplo, de Revit, y coordinarla, revisar constructibilidad, identificar interferencias, pero con procesos directamente asociados a la nube. A su vez, esta misma información, este mismo ambiente común de datos, que la idea es que sea una única fuente de verdad durante todo el ciclo de vida del proyecto, también permite tener control sobre la ejecución en campo. Acá hablamos de temas de commissioning, de calidad, de seguridad de obra o de seguimiento del proceso, tanto en avance de ejecución material como en costo y costos proyectados para completar el proyecto. Y finalmente, pues lo llevamos hasta la etapa de operación y mantenimiento, donde se espera que este gemelo virtual que se alimentó y que se comunicó y se compartió con ese tipo de plataformas durante todo el ciclo de vida, pues sea una fiel copia del edificio real construido y podamos con esto conseguir un modelo útil para procesos de operación y mantenimiento. Esta es básicamente la forma en que podemos apropiarnos de estas soluciones durante todo el ciclo de vida. Ahora bien, el tema de la colaboración puntualmente para todos los interesados en BIM es realmente un punto muy interesante. Y hay varios consultores a nivel internacional que ratifican que el uso de este tipo de tecnologías tienen un gran potencial para proporcionar avances en eficiencia, en productividad, en seguridad a nivel de industria, y que también, pues de cara a productividad y a modelos de retorno de inversión, pues podemos esperar un aumento de productividad de hasta un 15%, según estudios de McKinsey. Entonces, acá de lo que estamos hablando realmente acá es de poner toda esta información que se crea con estos software de modelado tridimensional, ponerla en línea, con esto garantizar que todas las personas accedan a ella, promover transparencia, reducir estas asimetrías de información y validar pues básicamente el riesgo desde una perspectiva holística, donde cada uno de los actores puede mirar su parte, pero al final toda la información está integrada en una única fuente de verdad. De cara al proceso de maduración del BIM, y acá tomamos como referencia este modelo de madurez de Bill Richards, tenemos tres diferentes niveles que pues muestran el nivel de madurez que está teniendo el BIM en las organizaciones. Y si bien pues hay otros elementos de cara a software, de cara a tecnología, procesos que impactan esta madurez de la colaboración, pues definitivamente dentro del modelo un elemento clave tiene que ver con cómo se comparten estos datos. Pues la creación del mensaje
que en este caso es lo que hacemos típicamente con Revit, por ejemplo, es tan importante como comunicar ese mensaje. Y acá puntualmente nos enfocamos en esa parte, en comunicar con todos los actores estos avances de proyecto. Siguiendo el modelo de madurez de Bill Richards, vemos que en un nivel 0 no hay colaboración. Básicamente estamos hablando de dibujos CAD, información que se comparte de distintas fuentes, silos de información probablemente. En un nivel 1 empezamos ya a usar un ambiente común de datos, en un nivel 2 integramos modelos en un formato común y en un nivel 3 analizamos durante todo el ciclo de vida. Entonces vean que en el nivel 1 empieza a aparecer este concepto de ambiente común de datos y que naturalmente la colaboración pues, es una variable determinante en el proceso de madurez del BIM dentro de las empresas. Ahora bien, ya con este contexto y conscientes de que un ambiente común de datos es una buena práctica, empecemos a definir y acotar mejor qué es un ambiente común de datos. Un ambiente común de datos es una única fuente de información. Una única fuente de información donde ustedes deberían poder encontrar contratos, tablas de Excel, cantidades, presupuestos, cronogramas, planos, modelos, toda la información relacionada con el proyecto. Una única fuente de información donde todos estén conectados, donde todos se puedan comunicar. Y para mantenerlo simple, pensemos en este ambiente común de datos como un espacio virtual que debe tener las mismas funcionalidades o debe garantizar la misma experiencia de usuario que lograríamos en una sala de juntas reunidos en una reunión de coordinación de ingeniería. ¿Qué pasa en este tipo de reuniones de coordinación? Todo el mundo llega con su información actualizada en la última versión. Lo propio se puede hacer en este ambiente común de datos. En este tipo de reuniones hay una estructura de permisos, hay una jerarquía, hay unos niveles de acceso a la información y de toma de decisiones que también podemos replicar en este espacio virtual. En este espacio de una sala de juntas, supongamos que estamos revisando algún proyecto, probablemente podemos hacer marcas sobre planos, podemos seleccionar algunos elementos para modificar, que queden como tareas para una próxima revisión, y esto podemos hacerlo acá también. Sin embargo, no tenemos que esperar tal vez a tener una reunión, sino que estos documentos alojados en este ambiente común de datos pueden ser revisados bajo demanda. Cuando existe algún espacio para hacer esta revisión, se hace pues la respectiva validación de documentos y se asignan tareas a través de incidencias, que es puntualmente un canal de comunicación de todos estos stakeholders. Y ya vamos a ver de qué se trata. Adicional a eso, un ambiente común de datos debe soportar también una directriz de ISO 19650, que es esta recomendación, esta consolidación de buenas prácticas para gestión de información en construcción. Dicho esto, un ambiente común de datos debe garantizar o debe soportar también estructuras de work in progress, de paquetes, de publicaciones y de análisis de cambios para garantizar una gestión efectiva de la información de construcción. A su vez, debe ser un espacio confiable donde todas las personas tengan la certeza de que si una información está en alguna carpeta, fue porque la subió la persona correcta, porque fue validada, porque fue revisada y porque representa la última versión disponible de información para el ítem puntual que estemos consultando. Y adicional, pues si pensamos en un ambiente virtual y si pensamos que un Revit o Civil 3D o Plan 3D son soluciones pues, que se usan de manera intensiva para gestionar diseños, pues naturalmente este ambiente común de datos debe tener esa posibilidad de abrir un archivo de Revit, de abrir un archivo de Civil 3D, de Infraworks, de Plan 3D y de poder visualizarlo, entenderlo e interactuar con la información. Parte de la propuesta de valor de un ambiente común de datos es reducir las barreras de acceso a la información que puedan tener los tomadores de decisiones. Piensen que, por ejemplo, si tal vez el CEO de cualquier compañía quiere validar cómo evoluciona el proyecto y vemos el camino 1, que es a través de aprender Revit, instalarlo y finalmente interactuar con la información, puede ser un camino mucho más largo que únicamente acceder con un usuario, una contraseña a un navegador de internet y ver el modelo y enfocarse puntualmente en hacer comentarios, en tomar medidas, en validar información. Entonces, algo importante acá es que reducimos las barreras de acceso a la información que puedan tener ciertos stakeholders que son determinantes en el proyecto, pero que hacerlo de otra manera pues puede ser un camino demasiado dispendioso y se puede salir un poco del core de su rol dentro de las organizaciones. Pues bien, esto es un ambiente común de datos, básicamente. Y ese ambiente común de datos, desde una perspectiva de Autodesk, pues la propuesta comercial de ambiente común de datos nuestra se llama BIM 360. BIM 360 tiene diferentes apellidos, entonces pueden ver que está BIM 360 Docs,
BIM 360 Design, Coordinate, Build, Plan y Ops. BIM 360 Docs es el primero y digamos, la base de todos estos. Esa es la razón por la cual está horizontal y transversal a Design, Coordinate y Build, pues permite una gestión de información, básicamente. Es un software de gestión de datos. Software de gestión de datos donde pueden cargar información, imagínenlo inicialmente como un repositorio de información en la nube, pero que tiene algunas funcionalidades adicionales que están especialmente diseñadas para el proceso iterativo de diseño que tenemos en el sector construcción. ¿Qué tenemos dentro de BIM 360 Docs? Tenemos un almacenamiento ilimitado que puede reducir la necesidad de servidores locales. Tenemos un control de todas las versiones del proyecto, desde la 1 hasta la 200 si hubiere, como les digo, hay un almacenamiento ilimitado y además pues tengo trazabilidad de las versiones. Puedo ver la versión 1 y la última, qué tanto cambiaron, cuáles fueron las modificaciones principales, o lo propio con otras versiones intermedias. Puedo hacer publicaciones desde Revit, desde AutoCAD, puedo revisar y ver planos 2D o modelos tridimensionales. Un modelo de Revit puedo cargarlo en un ambiente común de datos y luego abrirlo desde mi teléfono móvil e interactuar con él, hacer comentarios y pues bueno, realmente tener un acceso, una interacción con esta información. Tenemos la opción de configurar algunos sets de documentos, que es básicamente agregarle metadatos a un archivo. Entonces subimos un paquete y ese paquete pues tiene un tag puntualmente que es de la entrega de enero. Podemos agregarle este tag como un document set y con esto, si quiero revisar en julio cuál fue la entrega de enero, con este filtro pues puedo encontrarla rápidamente. Tengo también posibilidades de gestionar unos flujos de aprobación, pensemos en el proceso típico en el cual antes de llevar un plano a obra tiene que pasar por aprobadores 3, 4 personas. En este ambiente común de datos podemos modelar una sola vez este flujo de aprobación y después permitir que las personas que están terminando los planos, por ejemplo, envíen esto en flujo de aprobación y que como aprobadores nos llegue una notificación y únicamente nos enfoquemos en el proceso de revisión, de validación, de aprobación o de comentarios sobre estos documentos. Adicional a esto, pues tenemos el acceso móvil, como les comentaba, desde cualquier tablet, dispositivo móvil, celular o desde el escritorio directamente. Y al final podemos tener unos reportes que pues, permiten identificar, por ejemplo, cuáles fueron la cantidad de versiones que se publicaron, o si, por ejemplo, hubieron incidencias o cambios, qué tantos cambios hubieron, cuál fue el área tal vez que más requirió cambios. Este tipo de análisis macro podemos hacerlo en cualquier momento del proyecto, porque todos estos datos, ya que es parte de la propuesta de valor de este ambiente común de datos, pues parte de estos datos, la idea es que se puedan aprovechar para tener una visión global de lo que está pasando en los proyectos. Estos docs puntualmente va a ser uno de los software en los cuales vamos a hacer foco en funcionalidades, aunque acabo de describirles pues algunas de las más relevantes. Tenemos también BIM 360 Design. BIM 360 Design es una solución más enfocada en esos usuarios intensivos de Revit, de Civil 3D, de Plan 3D, que requieren, por ejemplo, trabajar en proyectos muy grandes, que requieren trabajar con una estructura de worksets en tiempo real, colaborando con una estructura de equipos. Este perfil de usuarios puede trabajar a través de la misma dinámica de lo que sería el Collaboration for Revit, esta vez a través de la nube. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder trabajar en worksets, vamos a poder trabajar desde casa, vamos a poder abrir nuestro modelo de Revit y hacer las modificaciones, pero estos cambios van a verse reflejados con los demás miembros del equipo. Y además vamos a tener ciertos cortafuegos para que la información no únicamente se mueva, digamos, sin filtros, sino que podamos compartir la información, pero bajo una estructura de paquetes, que cuando compartamos la información, del otro lado tengan la certeza de que es la información correcta y que sobre esta pueden, digamos, empezar a trabajar. Sobre esta solución de design vamos a hablar también en profundidad en los próximos minutos. Y tenemos otras dos soluciones acá claves. Una de ellas es Coordinate, que busca básicamente detectar interferencias. Imagínense el proceso que actualmente llevan a cabo en Navisworks y ahora imaginen que si ya tienen toda esta información en un ambiente común de datos, pueden fácilmente hacer un cruce de todos estos modelos, identificar las interferencias y asignarlas como tareas a los responsables. Estos responsables van a ver el modelo en el navegador y van a poder identificar realmente cuál es el cambio que tienen que hacer.
Esto puede ser un camino mucho más expedito que hacer un proceso de coordinación manual, tomar capturas de pantalla, ponerlas en un Excel, comunicarlas por un correo y esperar una versión de vuelta con los cambios realizados. Acá estamos hablando de un espacio de colaboración, de una oficina virtual, donde asigno un cambio como una tarea, con una fecha límite a un responsable, y con esto puedo tener trazabilidad de cuándo se da este cambio. De otro lado tenemos BIM 360 Build, que está enfocado puntualmente en los temas de ejecución de obra, de control de avance del proyecto y de control de costos y de cómo evolucionan estos costos a lo largo del ciclo de vida de la ejecución. Hay otras dos soluciones, puntualmente solo las voy a mencionar, BIM 360 Plan, que es una solución enfocada en Lean Construction. Si están desarrollando este tipo de metodologías y quieren hacer una planeación de manera digital, pueden hacerlo con BIM 360 Plan. Y BIM 360 Ops, enfocado en operación y mantenimiento. Es un software que nos permite crear o administrar un sistema de tickets de cualquier infraestructura, donde cada usuario puede reportar alguna incidencia y desde la perspectiva de administrador de infraestructura voy a tener la información tanto de las incidencias que me reportan los usuarios como del modelo tridimensional as-built para tomar decisiones. Y eso permite pues, generar eficiencias en resolver incidencias o en identificar problemas y causas raíz. Pero como les digo, la idea hoy es enfocarnos puntualmente en BIM 360 Docs y BIM 360 Design, que son las dos de las herramientas pues, que generan unos beneficios bien interesantes. Bien, empecemos con Docs. Docs, como les decía, es una herramienta de gestión documental. Entonces, esta herramienta de gestión documental tiene muchas funcionalidades, pero acá nos vamos a enfocar en 8 de estas funcionalidades. Entonces, tenemos unas incidencias. Estas incidencias son unos issues, que es el término dentro de la plataforma, pero básicamente es una tarea. Entonces, imagínense que están revisando este plano, deciden que esta columna tiene que cambiar la sección. Muy bien, pues crean un issue, le ponen un pin, un alfiler, justo en el punto de la columna, y en el título le ponen cambiar sección de columna a una de 40 por 40, o cambiar la sección de refuerzo, o cambiar el sistema estructural, y ahora es un muro. Y pues como ven, pueden agregar información sobre el detalle, sobre la descripción, pueden asignársela a un responsable y pueden darle una locación. Entonces, si por ejemplo están recibiendo información del diseño estructural, esta sección de la columna cambió y resulta que los planos no están reflejando eso, pueden crearle una tarea acá al diseñador estructural, que también está dentro del ambiente común de datos, diciéndole exactamente cuál es la columna que tiene que cambiar, la justificación, hasta cuándo tiene plazo para cambiarla, y pues de cara al usuario de ingeniería estructural, pues va a tener un dashboard con todas las tareas que tenga pendientes. Entonces esto prácticamente reemplaza lo que podría ser una minuta o tal vez lo que les digo, una captura de información a través de Excel, a través de correo electrónico, porque tenemos un canal de comunicación directa con estos actores. Adicional a esto, pues tenemos la posibilidad de visualizar modelos de Revit, como les decía, sin Revit. Entonces es una ventana de oportunidad muy interesante para acercar a los tomadores de decisiones a los contenidos que estamos generando. De este lado podemos ver, por ejemplo, una fosa de ascensor y podemos ver el tipo de interacciones que se pueden dar con los modelos. Entonces piensen que acá únicamente accedimos con un usuario y contraseña y automáticamente llegamos acá. Tenemos una lista de opciones en la parte inferior muy intuitiva que nos permite tomar medidas, ajustar a la vista o incluso hacer un recorrido en primera persona, navegar el proyecto como si se tratara de un videojuego y empezar a identificar tal vez las incidencias o no conformidades que podamos ver. La idea es que se pueda interactuar con esta información. Si, por ejemplo, soy un tomador de decisiones, pueda crear una incidencia, poner un pin en algún punto y decir, bueno, acá hay que cambiar esta dimensión de este marco, o esta dimensión de columna no es suficiente, o esta distancia entre piso-techo no es la que habíamos acordado. Pueden ser mil razones y mil cosas. Acá quiero que se fijen en algo, y es que además de la incidencia per se, tenemos la posibilidad de crear un tipo de incidencia. En este caso puede ser commissioning, puede ser que no hay cumplimiento de norma, puede ser que la expresión gráfica no es la correcta, pueden ser mil cosas. Pero lo interesante acá es que puedo seleccionar esa causa raíz y después, o cada 3 meses, o cuando termine el proyecto, puedo hacer una revisión hacia atrás y validar cuál es la causa raíz más recurrente, por ejemplo, que me generó incidencias en el proyecto. Puedo incluso hacer un filtro e identificar cuál fue el usuario que más tuvo incidencias o cuál fue la empresa de mis subcontratistas que más tuvo incidencias y empezar con esa información agregada, a tomar decisiones sobre futuros proyectos. Esto es una de esas funcionalidades o de este potencial que podemos ver en la herramienta.
Además de crear estas incidencias, pues podemos también crear marcas. Entonces estas marcas nos permiten, al igual que lo haríamos con un marcador, seleccionar algún elemento, proponer algún cambio, pero pues con la libertad que tiene el dibujo a mano alzada, pero en este caso lo hacemos de una manera digital. Adicional a esto podemos ver modelo 3D, podemos irlo comparando en paralelo con planos, y acá hay una funcionalidad también bien interesante que puede generar un micro ahorro que cuando lo multiplicamos por las veces que lo hacemos puede ser muy grande, y es por ejemplo tener que generar planos y luego cargarlos a un repositorio de información. Con BIM 360 podemos cargar directamente el modelo de Revit y automáticamente la plataforma extrae los sheets disponibles, las vistas disponibles, y con estas vistas pues podemos digamos, reducir esos microdesperdicios de tiempo que nos toma hacer estos cargues manuales. Tenemos todas las versiones y podemos compararlas, que es justo lo que estaba mostrando el vídeo. Y cuando comparamos estas versiones tenemos un código de colores muy interesante que nos muestra en verde qué se añadió, en rojo qué se eliminó y en amarillo qué se modificó. Además de ver esta perspectiva visual, pues tengo también un árbol de elementos y ese árbol de elementos pues me va a mostrar si lo que se removió fue una viga, una columna, una ventana, un elemento de mobiliario, una masa, las características de lo que se movió. Entonces me va a permitir que el tiempo de entender una nueva versión se reduzca significativamente. Fíjense de esta manera, supongan que sugirieron algunos cambios sobre el modelo arquitectónico, pasa una semana, los cambios se atienden y envían un nuevo modelo. Llega un nuevo modelo y pues quieren valorar si todos los cambios se dieron o no, o qué hubo de diferente. Pues bien, con esta herramienta podemos hacerlo en un par de segundos. Únicamente seleccionamos las diferentes versiones, le damos la opción de comparar y una vez las comparamos pues tenemos ya esa alternativa de código de colores para identificar. Esta es parte de la propuesta de valor de un ambiente común de datos, el poder rápidamente identificar estos cambios. Identificarlos tanto en un modelo 2D, en un plano, si estamos trabajando en PDF, los identificamos igual, pero identificarlos en un modelo de Revit pues va a ser mucho más interesante porque vamos a tener también la opción de ver qué elementos se modificaron, por ejemplo. Incluso podemos poner una vista de comparación y ver el modelo de antes y el modelo de ahora en paralelo e identificar realmente cuál fue ese cambio. Entonces, si pensamos en que vamos a poder entender mucho más rápido los cambios de las nuevas cargas de información de terceros, pues podemos empezar a percibir esos microahorros que podemos ver dentro del modelo. De otro lado tenemos los transmittals. Los transmittals es una forma de comunicar información transversal a todo el proyecto de una manera ordenada. Entonces, en este caso, lo que hacemos es notificarle a todos que hay una nueva topografía. Muy bien, enviamos un transmittal para que todos tengan estos datos, por ejemplo. Cuando enviamos información, vemos que tenemos diferentes formas de segmentarla. Puede ser por usuarios, pero también puede ser por roles o por compañías. ¿Por qué? Porque esta plataforma pues identifica también, como les decía, estas jerarquías, estos roles. Entonces, por ejemplo, puedo decir que todos los ingenieros civiles o todas las personas de la empresa ABC tengan acceso a esta información y esto pues de cara a segmentar o identificar actores pues me permite ahorrarme una cantidad significativa de tiempo y a su vez garantizar que todos puedan acceder a estos datos. Tenemos la posibilidad de crear unos flujos de aprobación. Esos flujos de aprobación pues, básicamente se crean una sola vez. En esa una vez caracterizan el proceso, dicen, bueno, esto lo revisa el director de proyectos, el vicepresidente y el dueño, antes de enviarlo a un cliente final, creo este flujo y después, de cara a los usuarios, únicamente seleccionan los documentos, seleccionan el flujo al que quieren enviarlo y ya está. Del lado del revisor va a recibir un correo electrónico que le va a decir cuáles son como esos elementos que debe tener en cuenta, que debe revisar. Al final el revisor da un estatus sobre esa información y ya está. ¿Qué pasa ex post? Que pues bueno, vamos a tener un estatus dentro de esta estructura que va a decir si el documento fue aprobado o no fue aprobado. Entonces voy a tener la certeza de que si un documento veo que el documento está ahí, veo que tiene la opción de aprobado, puedo incluso ver quién fue el que lo aprobó, cuándo lo aprobó, qué versión aprobó. Así que de cara a eliminar asimetrías de información es bastante útil. La movilidad de información a la obra es otra de las particularidades, pero acá enfoquémonos en el dashboard. Este dashboard que les decía de los problemas. Supongamos que somos gerentes de varios proyectos y queremos tener una vista general de cómo van todos ellos. Pues bien, en estos dashboards podemos ver desde la dirección del proyecto, el clima del proyecto, incluso con soluciones de build podemos llevar una bitácora de obra que alimente más de información, podemos llevar temas de commissioning y validar si se dieron o no de la forma correcta.
pero al fin, digamos, después de todos estos inputs que tenemos, el output luce como ven en pantalla. Estos son unos dashboards que se generan de forma automática, donde pueden ver los issues que se generaron, pueden ver los títulos, pueden ver el tipo de issue, pueden ver la fecha límite, o incluso pueden crear filtros personalizados para ver el contratista o para ver, digamos, la información de la manera que a ustedes les genere valor. Y con esto cerramos lo que es BIM 360 Docs. Solución de data management, solución para gestión y colaboración entre actores de la cadena de valor de la construcción y pues buscando también atender a esta nueva realidad de los procesos. Bien, pasemos a la segunda herramienta de la cual quisiéramos hacer foco hoy, que es BIM 360 Design. BIM 360 Design tiene también parte de las funcionalidades, digamos, no, todas las funcionalidades de Docs, todo lo que vimos en Docs está también incluido en Design. Y acá puntualmente estoy enfocado en esos diferenciales, en estas funcionalidades marginales que tiene la herramienta que están enfocadas puntualmente en procesos intensivos de colaboración. Para explicarlo mejor, pues empecemos entendiendo el proceso de colaboración bajo una perspectiva de normativa ISO. Entonces, arrancamos con un equipo arquitectónico dentro del ejemplo. El equipo arquitectónico está en un trabajo en progreso, hace un diseño iterativo, decimos que tenemos 4 arquitectos junior, un arquitecto senior, que al final revisa la información. Este arquitecto revisa la información, dice, ok, esto tiene suficiente madurez para ser compartida. En ese punto crea un paquete de datos donde selecciona parte de esa información o toda y crea un paquete que comparte en un ambiente común de datos, donde hay unos datos compartidos del proyecto. Este círculo que ven en el centro, imagínense que es BIM 360, y dentro de BIM 360, digamos, se articula también el otro actor, que es el equipo estructural. Ese equipo estructural revisa este paquete, mira qué información tiene, qué características tiene, si es una nueva versión que cambió, y toma la decisión de consumir, le da un check-in a esta información. Entonces veamos que acá tenemos un check-out de datos cuando se crea un paquete y se comparte, y un check-in de datos cuando revisamos y consumimos esta información. ¿Por qué estos cortafuegos son importantes? Porque hacerlo de otra forma implica que probablemente, supongamos que tenemos la misma estructura del equipo estructural, 4 arquitectos, 4 ingenieros junior y un ingeniero senior. Si no se hace este cortafuegos donde la cabeza del equipo revise la información, lo que puede pasar es que tal vez parte de esta información sin revisar se vaya para el equipo estructural trabaje sobre esa información que tal vez no era la última o la más reciente o no acogía todos los cambios, y se genere un reproceso porque está trabajando sobre información que no es congruente con el avance del proyecto. Por eso se crean esos cortafuegos y eso es clave dentro de esta estructura de ambiente común de datos con ISO 19650. Siguiendo dentro del flujo, entonces este equipo estructural hace lo propio, toma la información del equipo arquitectónico, hace su diseño, hace iteraciones, lo revisa el ingeniero senior y de nuevo crea un paquete, pero ahora va en el sentido contrario, va del equipo estructural un paquete que hace checkout, se monta dentro de BIM 360 y ex post el equipo arquitectónico, la cabeza puntualmente de ese equipo arquitectónico hace un check-in de datos, revisa la información y la consume para su propio uso. Este es el proceso que queremos modelar dentro de BIM 360 Design. Aspectos claves y términos claves: WIP, Work in Progress, paquetes, que es ese conjunto de información listo, maduro, que alcanza el monito, la acción de compartir, entendida como ese checkout de datos, la opción de revisión de información y la opción de consumir como un check-in de datos para otros equipos. Dicho esto, vayamos a la plataforma y veamos un poco cómo luce. Entonces, inicialmente arrancamos creando diferentes equipos, un equipo mecánico, estructural, de arquitectura, y cada uno de estos equipos, pues, digamos, puede tener su propia estructura de permisos. Entonces, una vez cerramos, vamos a la estructura de permisos y, de nuevo, la estructura de permisos puede ser por roles, por compañías o por personas individuales. Y los permisos también pues tienen un escalón, digamos, un proceso bastante escalonado. No es solo ver, no ver, sino tenemos ver, editar, compartir y controlar como 4 posibles etapas o 4 posibles niveles de permiso para un proyecto. Acá cargamos cualquier persona, digamos, le damos el respectivo nivel de permiso, pero pues esto tiene que ver más con la configuración de los equipos. Una vez configuramos los equipos, lo que vamos a ver es que la estructura de carpetas se arma sola, digamos, a través de esos equipos que conformé. Entonces, tanto equipos como tenga, voy a tener carpetas por acá. Y dentro de estas carpetas quiero destacar algunos elementos. Vean que cada carpeta, acá lo único que hice fue crear los proyectos y cada carpeta tiene dentro algo que se llama consume. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos trabajando en diferentes equipos,
La gente que sea parte del equipo de arquitectura solo va a ver la carpeta de arquitectura. No va a haber estructuras, mecánicas, redes, no va a haber los de otros equipos. Va a haber arquitectura, dentro de arquitectura va a haber la carpeta Consume, y esta carpeta Consume va a tener la información que el líder de este equipo jaló de otras disciplinas y dijo, ok, esto está listo para consumir por mi equipo. Adicional a esto, hay otra carpeta común a todos que es Share, que es donde aloja o es donde está toda la información que es compartida por otros equipos. Entonces, estas carpetas también, digamos, eventualmente se actualizan si decido consumir un nuevo paquete y se reemplazan las respectivas versiones. Volviendo a la estructura de estas líneas de trabajo, adicional a tener esta estructura de carpetas, dentro del módulo de Design Collaboration tenemos unas líneas, y estas líneas son para cada equipo y son líneas de tiempo. Entonces, cada una de esas líneas de tiempo ven que tienen fecha, ven que tienen hora, y pues cada vez que alguno de estos líderes de equipo cree un paquete, vamos a crear un punto dentro de esa línea de tiempo. Una vez trabajamos en la plataforma y tenemos un modelo con cierta madurez, vamos a tener un panorama como este, donde cada punto dentro de esta plataforma representa un paquete que compartió cada una de estas empresas o de estos equipos que creamos. Estos equipos, adicional a poder crear esos paquetes de información, pues permiten ver también qué información han publicado otros, qué características tiene, si está lista para consumir, si no, me permite tener una visión global del proyecto. Desde la perspectiva de usuario es bastante simple, no va a cambiar nada, básicamente vamos a colaborar, pero entonces vamos primero a configurar la publicación, vamos a seleccionar qué es lo que vamos a publicar dentro de BIM 360, podemos seleccionar ciertas vistas, pensemos que por ejemplo, si queremos hacer un tema de revisión de estudio de suelos, podemos seleccionar solo la parte de cimentación del modelo y crear un paquete únicamente con esta parte de los datos. Creamos un paquete y una vez creamos el paquete vamos a la opción de colaborar. En la opción de colaborar vamos a tener diferentes opciones, primera es de guardarla local y la otra es de guardarla en BIM 360. La guardamos en BIM 360, seleccionamos el directorio de activo, esto ya es el directorio correspondiente, esto ya está en la nube, son carpetas in cloud, y pues seleccionamos la carpeta correspondiente y ya está. Una vez lo guardamos, cargamos la información, podemos ver, recorrer el mismo modelo en un navegador de internet, podemos ver todas las vistas, incluso si hay renders, darle una mirada también, cargar toda esa información de manera muy transparente. De cara al consumir los paquetes, digamos, ahí lo que vimos en el video anterior es cómo creamos ese paquete y cómo lo cargamos. Ahora veamos cómo lo consumimos o cómo hacemos la publicación, digamos, para otros equipos. Entonces acá seleccionamos esta información, pensemos que estos son paquetes de datos que me pudo haber enviado mi equipo y que de una vez digo, bueno, tiene suficiente madurez, llegué al deadline, tengo que publicar, pues creo un paquete, lo publico y automáticamente creamos un punto dentro de esa línea de tiempo. Un punto que inicialmente está vacío y que a la medida en que los otros usuarios consuman mi información va a llenarse. Entonces también puedo saber o tener control sobre si realmente están usando mi información o siguen trabajando con algún modelo viejo, por ejemplo. Adicional, pues cada uno de estos puntos es una nueva versión y parte de estas funcionalidades y cómo empezamos ya a integrar funcionalidades de Docs con Design, pues es un ejemplo esta imagen, donde, por ejemplo, comparamos, seleccionamos dos puntos de entregas de estructuras y vemos que ha cambiado. Entonces, por ejemplo, en esta entrega vemos que han cambiado 3 placas. Podemos revisar si eso es congruente con las incidencias que hemos asignado o no y tomar la decisión de consumirlo. Definitivamente, en términos de ambiente común de datos, es una solución muy interesante e incluso pues hay diferentes aplicaciones. Y acá pues solo quisiera mencionar una antes de darle paso a mi par expositor el día de hoy. Y es un caso es una empresa en Colombia que, por ejemplo, encontró que usar BIM 360 Docs, invertir tal vez en tabletas, en estos elementos de protección que están alrededor de las tabletas, era más económico que hacer la inversión en la impresión física de los planos para un proyecto de gran escala. Entonces son diferentes modelos de negocio que se pueden identificar, que son muy convenientes y que además, digamos, del ahorro financiero que tenemos, pensemos y retomando el mensaje inicial, que el mensaje, cómo se construye el mensaje es tan importante como la forma en que se comparte. Así que piensen que hacer un modelo de Revit muy detallado, con gran cantidad de información, que al final no se ha usado en obra, pues digamos que deja el mensaje a medias y puede distorsionar esos beneficios potenciales que podemos encontrar en la metodología. Dicho esto, y para seguir profundizando con los ejemplos de aplicación, pues quisiera darle paso a mi par expositor, que nos va a contar más sobre cómo se pueden estructurar más casos de éxito.
Gracias, José. Me indican, por favor, si se ve la pantalla. Sí, así es, sí se ve. Bueno, muchísimas gracias, Néstor y José, primero por esta oportunidad de mostrarles un poquito cómo hemos llevado nosotros a la práctica todo lo que Néstor nos acaba de comentar, que ahí estuve muy atento tomando nota porque ya había algunas funcionalidades extra que podemos nosotros implementar. Bueno, contarles un poquito, nosotros somos Sisicor Costa Rica, somos una empresa del sector AS costarricense que estamos en el mercado desde el año 2003. Al principio, pues nuestro primer contacto con la metodología BIM, y honestamente les digo, más que todo como contacto con un software de modelado, fue alrededor del año 2009. Al 2014 ya hacíamos algunos intentos de modelado electromecánico y durante el 2015 tuvimos nuestros primeros intentos de hacer una coordinación espacial utilizando modelos BIM. No es hasta el 2016 que nosotros ya vemos la necesidad, digamos, de movilizar toda nuestra información a un entorno común de datos basado en la nube. Y entonces fue cuando ya empezamos a implementar el BIM 360 Docs y el BIM 360 Design, que en ese entonces se conocían como Collaboration for Revit. Durante el 2018 fue un año, digamos, en el que nosotros quisimos, con el conocimiento que ya teníamos, pues capacitarnos aún más en ya lo que era el uso de la metodología, no propiamente de las herramientas. Y ya con esta base, digamos, de conocimiento, pues en el 2019 iniciamos un proceso para poder ofrecer servicios de consultoría BIM, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Y ahorita nos encontramos en una fase donde ya hemos empezado a poder exportar, digamos, servicios utilizando como punta de lanza la plataforma BIM 360. Entonces, nuestro quehacer se divide en dos grandes áreas, que es la gerencia de proyectos, diseño e inspección, y por otro lado, los servicios que ahora ofrecemos en consultoría BIM, que eso, como les dije, es coordinación espacial, tenemos ejercicios de pasar de Cata BIM, tenemos un poco de realidad virtual y también tenemos la herramienta para poder ofrecer escaneos de nubes de puntos y posterior modelado. Bueno, entrando ya un poquito con lo que es la plataforma BIM 360, nosotros, pues, como les dije, durante el 2016 fue que nosotros empezamos a utilizarla. Tuvimos algunos retos al inicio, como siempre, y todos los que estamos metidos en esto, pues, evidentemente uno de los retos que enfrentamos al inicio es, pues, esa resistencia a cambiar la forma de trabajo tradicional que hemos venido haciendo. Y nosotros, en nuestro caso, lo tratamos de superar con una buena comunicación, tratar de hacerle entender a la organización y a las personas con las que teníamos contacto sobre las ventajas de esta nueva cultura, ¿verdad? De esta transformación tecnológica y de las ventajas de tener los métodos de trabajo tradicionales versus las nuevas formas de hacer las cosas. Y obviamente, otro de los retos que enfrentamos fue la formación, o sea, al ser plataformas completamente nuevas, con una serie de funcionalidades pues no conocidas, tuvimos que gastarnos un tiempito también y recursos en un plan de formación. Otro de los retos pues era obviamente la inversión inicial, aunque pues yo he de reconocer que el precio por estas plataformas es bastante accesible, pero puede haber una inversión, digamos, detrás de estas plataformas que usualmente no se cuantifica, que es, por ejemplo, tener una buena infraestructura en telecomunicaciones, obviamente el costo del software y posiblemente en algunos casos el hardware para que se pueda mover eficientemente la plataforma. Entonces nosotros lo que hicimos fue pues, hacer un balance entre esos beneficios y teniendo esos costos y realmente sentimos que era un paso que debíamos dar. Otro de los retos que tuvimos nosotros fue, digamos, lo que nosotros llamábamos una fragilidad en la cadena de suministro. Es decir, nada hacíamos nosotros, yo creo que eso Néstor lo explicó muy bien, nada hacíamos nosotros teniendo buenos modelos BIM, cargados de información, modelados correctamente, si nosotros no podíamos llevar esos modelos a la obra. Entonces tuvimos que, una vez que ya nosotros aprendimos la plataforma, tuvimos que invertir tiempo en cada proyecto en el que participábamos, de hacer, por ejemplo, a las empresas constructoras la debida inducción a la plataforma, tratar de enseñarles cómo funcionaba.
Otro de los retos cuando uno se enfrenta a este tipo de entornos comunes de datos es que la plataforma tiene que alimentarse, es decir, si ella queda con la información y no se le da, no se actualiza y no se le da continuidad, pues en realidad no cumplen la función para la cual fueron creadas. Y obviamente tiene que haber una persona dedicada en la empresa que le dé un mantenimiento diario a esta plataforma. Esa persona, hoy por hoy soy yo el encargado. Y sí les puedo comentar que en mi día a día, tal vez un 20, un 25% de mi tiempo se va metiendo gente, quitando gente y añadiendo información. Otro de los, digamos, de las inquietudes que nosotros tuvimos al iniciar este viaje fue pues algunas incertidumbres sobre la seguridad de la información, ¿verdad? La información iba a estar alojada en servidores que están en la nube. Cuestiones como la utilización de los datos y la disposición final en casos de que la suscripción se acabara. Ya para comentarles un poquito en detalle, tengo 3 proyectos en los que hemos utilizado esta plataforma. El primero, como les digo, este fue en el 2016, es la terminal de contenedores de Moín. Este es un proyecto cuyo propietario es el gobierno de Costa Rica bajo la modalidad de concesión de obra pública. Esto es APM Terminal. Son 40 hectáreas de ganadas al mar en la provincia de Limón, costa atlántica de nuestro país. Y en este proyecto, pues, empezamos de una vez como a tener esos beneficios de la plataforma. Nuestro trabajo en este proyecto estuvo, digamos que organizado en 2 frentes principalmente. Un primer frente que era servir de apoyo local a la empresa diseñadora, era CH2M Hill, que posteriormente se convirtió en Jacobs. Y el segundo frente de trabajo era el diseño y la supervisión de los edificios que ustedes ven ahí marcados en la foto aérea. Entonces, desde el momento que empezamos a hacer esto, pues ya empezamos a ver los beneficios de tener todos nuestros modelos tridimensionales en una base de datos centralizada, que como lo mencionó Néstor anteriormente, que era 100% accesible de manera remota. Entonces ya con eso ya empezamos a ver algunos beneficios, que era, digamos, eliminar esa transmisión de datos por otros medios, que eso evidentemente tiene un impacto negativo en la trazabilidad de la información. Logramos mejorar la comunicación y la coordinación entre las diferentes disciplinas, que al final del día ese es uno de los grandes beneficios que obtenemos con la metodología BIM, la posibilidad de comunicarnos mejor y más eficiente con todos los equipos. Y todo esto obviamente en tiempo real, ¿verdad? Por otro lado, ya al tener la utilización de la parte documental y tener un solo repositorio de documentos, pudimos pasar de lo que ustedes ven en las imágenes, ¿verdad? De tener planos físicos en obra, que muchas veces no eran las últimas versiones, eliminar todo proceso de impresión de documentos y digamos que contribuir a la mejora del ambiente. Pudimos pasar ya a tablets, a ver todos los planos en tablets, lo que nos permitió pues tener un mejor control de esa documentación. Igualmente, pudimos aprovechar, digamos, todos los beneficios que ella ofrece, como el versionamiento de planos. Podíamos fácilmente en una misma plataforma ver qué era lo que se había modificado de una versión de plano hacia la otra, y utilizar todas las ventajas también del gestor de incidencias, que realmente como tener una oficina con tareas asignadas y todo esto que también Néstor Nosotros quisimos ir un poquito más allá en este proyecto y utilizamos la plataforma como repositorio de absolutamente todos los documentos que se iban generando para el proyecto. Aquí incluimos ensayos de materiales, reportes de inspección, inclusive para ponerlos en contexto, al inicio del BIM 360 Docs tenía, digamos, algunas funcionalidades que posteriormente fueron trasladadas al Field Management. Pero en este entonces contábamos con un módulo para submittals y un módulo de RFIs, y nosotros igualmente lo aprovechamos. Entonces hasta cronogramas metimos en la plataforma durante el proceso. Este es otro de los proyectos en los que hemos utilizado
la plataforma. En este proyecto nos contrataron para hacer una transformación de CAD a BIM. Nosotros no fuimos los diseñadores de este proyecto. Esto es un condominio residencial en Playa Bejuco, en la costa del Pacífico Central, costarricense. Ya habían 2 edificios, que son los que ustedes ven en la fotografía, y se quería reutilizar los mismos planos CAD para hacer 2 edificios más. Entonces nos suministraron los planos CAD. Ya aquí empezábamos a utilizar, digamos, las funcionalidades de la nueva generación de BIM 360, como el dashboard y otro tipo de funcionalidades. Durante la fase de modelado, pues al tener todos los modelos centralizados, al igual que en el proyecto que les mostré anteriormente, pudimos eliminar la transmisión de archivos por otros medios, tener todo centralizado. Evidentemente hubo una gran ventaja, que fue una comunicación directa con los diseñadores, y a través del módulo de documentos pudimos también empezar a generar las incidencias y revisar el versionamiento de planos, e ir viendo, digamos, monitoreando qué era lo que se iba agregando y quitando de los modelos. Fue una comunicación muy directa con los diseñadores del proyecto. Y este proyecto también tuvo la particularidad de que una vez finalizado el modelado y la documentación, se hizo una especie de una licitación privada, y entonces nosotros le dimos acceso, digamos, eso es otra de las grandes ventajas con el control de permisos pudimos darle acceso a todos los oferentes para que pudieran descargar toda la documentación. Simplemente les abrimos un espacio en la parte del document management, donde no tenían acceso quizás a los archivos nativos, pero sí tenían acceso a los archivos, digamos, de salida que producíamos con todos los modelos. El tercer proyecto que quiero mostrarles, este es un proyecto que estamos diseñando en estos momentos. Ya hemos finalizado la parte de modelado y coordinación espacial. Estamos ya en lo que es la producción, digamos, de la documentación del proyecto. Esto es un Office Center ubicado en San José, el distrito Zapote. Aquí somos también el gerente de proyecto, y digamos, la particularidad que tiene este proyecto es que nosotros desde el día 1 quisimos involucrar a una empresa constructora, es decir, esta es una modalidad de contrato ya más integrado. Al menos yo creo firmemente que este tipo de contratos es cuando mejor y más valor se le puede sacar al uso de la metodología BIM. Bueno, desde el día 1 de diseño, como les decía, entonces ya aquí pudimos, mediante las herramientas que tiene la plataforma, ir controlando todos los temas de transmisión de información, de paquetes, de crear paquetes, consumirlos, aprobarlos. A través de los visores pudimos ver la evolución que iba teniendo el diseño desde las primeras versiones hasta ya lo que es las versiones finales de absolutamente todas las disciplinas. Pudimos hacer, digamos, los modelos federados, donde tenemos absolutamente todas las disciplinas y simplemente vamos prendiendo y apagando lo que necesitamos ver en ese momento. Aquí ya empezamos a ver otro tipo de herramientas, como los recorridos virtuales que tiene la plataforma. Y pues realmente se ha vuelto muy, muy interesante. Creo que el resultado que estamos obteniendo en este proyecto pues nos tiene bastante satisfechos. Y sobre todo ese input que les digo yo del contratista, ¿verdad? Uno como diseñador pues tiene alguna noción, digamos, de todo lo que es la parte de constructibilidad, pero evidentemente un contratista tendrá mucho más experiencia en ese campo y puede generar aportes importantes durante la fase de diseño, que es realmente cuando, como nos enseña la metodología, es cuando menos costosos salen todas las modificaciones. Como les decía, estamos iniciando la fase de documentación de este proyecto, entonces ya aquí se vuelve mucho más relevante todo el tema del control de versiones, de los documentos, de las incidencias. Y como les decía, que al final de cuentas todo esto impacta de manera muy positiva en todo lo que son los temas de coordinación entre disciplinas. Aquí tenemos la participación de cerca de creo que son 6 empresas las que están todas con sus accesos en la plataforma.
no, realmente estamos muy satisfechos y muy contentos con lo que hemos recibido hasta el momento. Eso sería todo de mi parte, José. Yo creo que ya con esto podemos iniciar tal vez la ronda de preguntas. Espero no haberme extendido con el tiempo. No, buenísimo. Tengo una consultita por acá. Creo que va dirigida a Néstor. Sería, ¿cómo maneja Autodesk la seguridad de los datos que tienen las empresas en BIM 360? Y de una vez invito a los asistentes a participar por medio del chat o ya sea también hablando, con todo gusto. Bueno, el tema de la seguridad es realmente importante para Autodesk y pues de cara a la información que se dispone en este ambiente común de datos, lo que puedo decir es que tenemos certificaciones ISO de seguridad de la información, que también tenemos un white paper, un libro blanco de pues todas las directrices y cómo se manejan los datos, en qué servidores se alojan, cuáles son por lo menos los protocolos que existen en caso de desastres, en caso de cualquier eventualidad que pueda suceder. Entonces, digamos que se mapean bien ese tipo de riesgos eventuales para garantizar que la información esté segura en el tiempo. De cara al acceso, la información que se dispone en un ambiente común de datos únicamente puede ver las personas y es de acceso únicamente para los usuarios dueños de su hub de trabajo. Desde Autodesk pues no tenemos acceso a esta información y es nuestra intención pues mantener firme ese compromiso con la seguridad de estos datos. Así que este es, digamos, los términos generales de almacenamiento de la información. Eso se almacena en unos servidores, algunos de ellos ubicados en Estados Unidos, otros en Europa, distribuidos alrededor del mundo. Y pues básicamente pues, es una posibilidad para mantener los datos seguros, conectados en la nube. Y pues en caso de que quieran profundizar sobre temas de seguridad, tenemos este libro blanco para esclarecer todas las dudas. Buenísimo. Tengo otra consultita por acá, creo que es para Juan. ¿Cómo les ha ido o qué retos han tenido trabajando con empresas internacionalmente, utilizando la plataforma? Sí, ok. Hemos hecho un par de colaboraciones con otra empresa nacional y lo interesante de esto es que los resultados son bastante positivos. Colaboramos en un proyecto en la Florida y otro proyecto en Barcelona, España. Y en el caso, por ejemplo, particular del proyecto en España, habíamos 2 empresas costarricenses involucradas, había una empresa en Argentina y todo el staff, digamos, que tenía la empresa promotora del proyecto en Barcelona. Entonces, difícilmente sin una plataforma como esta hubiera sido posible, digamos, realizar ese tipo de colaboraciones. Hoy día, en tiempos de pandemia y en tiempos donde el trabajo remoto ha tomado una relevancia muy grande, pues realmente este tipo de plataformas vienen a dar una buena solución a las necesidades. Claro, perfecto. Tengo otra consultita por acá. Alberto Blanco nos indica, Juan Carlos, para el caso del proyecto del Oficentro, ¿cuántas cantidad de licencias BIM 360 en promedio han requerido durante esta primera etapa? Un saludo para Alberto. Bueno, en realidad nosotros lo que contamos ahorita son con 4 licencias en nuestra oficina de BIM 360. Hay que recordar que para poder colaborar, cada quien debe tener su plataforma, es decir, perdón, su licencia. La empresa constructora tiene sus licencias, los diseñadores electromecánicos tienen sus licencias y ellos las administran, y simplemente lo que nosotros les abrimos es un espacio en nuestro hub, ¿verdad? Nosotros tenemos 4 licencias, que es la mía, y 3 modeladores más. Ok, perfecto. Mauricio Morales pregunta, ¿cuál es la ventaja de manejar la creación, trazabilidad y el reporte de incidencias en el BIM 360 en comparación con otros programas como Revisto, por ejemplo? Revisto, perdón. Bueno, pues desde la perspectiva, yo les puedo mencionar puntualmente la perspectiva de BIM 360. Lo que podemos tener como parte de la propuesta de valor es que hacemos una revisión, por ejemplo,
Les decía, podemos cargar el modelo de Revit y automáticamente lo vemos. Entonces podemos reducir como ciertos desperdicios de carga y descarga de información. Si asignamos una tarea, se notifica a la persona responsable, por ejemplo. Si estamos trabajando en una revisión en tiempo real, todos podemos acceder al modelo y crear tareas multidireccionales donde seleccionamos o proponemos algunos cambios. Así que de cara al proceso de revisión, y si pensamos también en la solución completa de 2060, pues digamos que parte de la propuesta de valor es no quedarnos solo en la revisión, y no solo quedarnos en la revisión tal vez de un plano, sino revisar constructibilidad, sino recorrer el modelo en primera persona, sino también cargar esta información de manera mucho más ágil, y principalmente si son usuarios de Revit, por ejemplo, pues puedo decirles con total confianza que esta es una herramienta diseñada para Revit. Entonces, los flujos y la eficiencia que van a tener trabajando con una herramienta que se diseñó, que es nativa para las soluciones que ya usan, pues va a permitir que tengan una experiencia de usuario realmente muy fluida. Así que desde la perspectiva de BIM 360, esta es pues la propuesta de valor que se tiene de cara a sus procesos de revisión. Perfecto. Pregunta para la Cámara Costarricense de la Construcción. ¿Existe un plan u objetivo estratégico para la implementación e introducción de BIM en la industria? Por ejemplo, como le hizo la Unión Europea con su manual de introducción. Esta tal vez me toca a mí responderla. Como estoy seguro que saben, el gobierno en su estrategia nacional BIM ha decidido que de aquí al 2024 paulatinamente quieren incluir BIM dentro de las licitaciones públicas. Esto nos va a traer una implementación exponencial en el sector para cumplir también con esa demanda. Y entonces dentro de la Cámara de la Construcción lo que estamos generando son estos espacios de sensibilización para el uso de la metodología. También estamos generando algunas capacitaciones, no tanto en el tema de modelado, sino más en el tema de la gestión y de la metodología. Y también estamos generando algunas guías para tanto la implementación como para el desarrollo de algunos documentos necesarios en el uso de la metodología. Por ejemplo, va a salir en el próximo mes una guía que se llama Guía para la creación de una solicitud de información BIM, que es el documento base que el cliente debe realizar con todos los objetivos BIM, los usos BIM, los niveles de información y todos los documentos asociados a un proceso BIM, para que después las personas, el grupo de empresas que va a desarrollar el proyecto sepan claramente qué es lo que requiere el cliente. Entonces, de esa manera es que estamos facilitando la implementación BIM en el sector. W. Méndez dice, a la hora de compartir modelos, ¿controlan de alguna forma la protección de familias, plantillas y demás elementos personalizados que no sean editados o sustraídos por algún usuario para uso personal? Bueno, esto depende del nivel de permiso que asignemos. Por ejemplo, si queremos únicamente cargar información para que sea vista, pues podemos seleccionar esa estructura de permisos para que no puedan descargar el modelo, por ejemplo. Ya bien, si por ejemplo tenemos un permiso de descargar, pues vamos a tener la misma situación que enviar pues, esta información vía correo o demás. Sin embargo, creo que la estructura de permisos, por ejemplo, de design permite que podamos compartir solo parte de esta información. Entonces, como vimos en parte de la presentación, podemos segmentar qué vistas, qué elementos queremos como compartir y podemos seleccionar alguna vista personalizada donde esta información que tiene pues parte de conocimiento específico de empresa pues no sea asequible si se quiere pues generar ese blindaje de los datos. Sí, para complementar un poquito lo que dice Néstor, ¿no? En el caso nuestro, nosotros, ese tipo, son consideraciones muy válidas, ¿verdad? Todos esos temas. Nosotros lo hemos resuelto con contratos de confidencialidad. Yo creo que si alguien te va a copiar un plano o un dato, igualmente lo va a hacer desde un PDF, por ejemplo. Entonces, igual, nosotros creemos que para que BIM funcione tiene que haber una transferencia de información irrestricta. Es decir, que yo estoy dispuesto a compartir mi información sin restricciones.
siempre y cuando exista un marco legal, digamos, que ampare esa colaboración. Es decir, básicamente son acuerdos de confidencialidad. Bueno, sin más, les agradecemos muchísimo a todos los participantes, Autodesk y a ICICOR, especialmente a Néstor y a Juan Carlos por la exposición. También indicarles varias cosas. Este webinar lo van a poder nuevamente ver en nuestro canal de YouTube, que se llama BIM Forum Costa Rica. Además, que pueden ingresar a la página del BIM Forum Costa Rica, construcción.co.cr/BIM Forum Costa Rica, para obtener más información sobre esta iniciativa y cómo participar. Y por último, del 21 al 25 de septiembre vamos a tener el BIM Week Costa Rica 2020. Este es un evento de inmersión virtual totalmente, en donde se van a exponer sobre temas importantísimos sobre esta metodología, y vamos a tener a 15 expositores nacionales e internacionales de muy alto nivel compartiendo su experiencia. Entonces, para que se inscriban al enlace congresobimcr.com, y muchísimas gracias a los asistentes. Después vamos a enviarles un correo electrónico agradeciendo su participación, y también con un descuento especial para el uso de esta herramienta, para que la empiecen a explorar y a sacarle todo el provecho que tiene el trabajo colaborativo en BIM. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y por su tiempo. Juan, José Daniel y todos los participantes.